Buenos días, Dios os bendiga. Gracias. Señor es bueno, amén. ¿Estáis bien? ¿Tenéis frío? Gloria a Dios. Bien, vamos a orar para que el Señor nos ayude a recibir la palabra, su palabra, que es siempre viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Eso significa que donde va, se mueve, produce, actúa. Y así tenemos que recibirla. Si no quieres cambios en tu vida, pues cierra tus oídos y no dejes que la palabra penetre. Porque cuando entre dentro de tu corazón, producirá cambios. Debemos de desear la palabra precisamente por eso, porque nos damos cuenta de que necesitamos seguir cambiando. ¿Alguno aquí se considera que ya es perfecto, que ya ha llegado, que ya es como Jesús? Todos estamos creciendo, ¿verdad? Todos. Yo el primero. Y todos necesitamos seguir recibiendo la sabiduría necesaria para hacerlo. Sobre todo el poder. Escucha bien, porque el poder viene de la palabra. Así que cuando la recibimos, vamos a tener ese poder transformador. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por estar aquí en esta mañana, por estar con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Jesús. Y ahora, Señor, te agradecemos que tú hayas enviado tu palabra desde los cielos, así como envías la lluvia y ésta riega la tierra y las semillas germinan y dan fruto. Señor, que la verdad crezca en nuestros corazones, que transforme nuestros pensamientos, que nos ayude, Señor, a ver las cosas como tú y a vivirlas, Señor, de acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estos días pasados. Sabéis que tenemos un grupo de WhatsApp, lo digo por los que no tenéis conocimiento de esto. Tenemos un grupo de memorización. Eso significa que ponemos ahí versículos que son básicos, son necesarios para nuestra fe, para fortalecer nuestros fundamentos, y ahí vamos memorizando esas escrituras. Es voluntario, por tanto los que están en el grupo pues también lo hacen voluntariamente, no obligamos a nadie a memorizar. Pero creemos que es bueno porque es parte del pacto. Acordaos que estamos en un pacto con Dios. Dios puso en la antigüedad un pacto a través de Moisés, ¿cierto? Y a través de la ley. De manera que Dios puso aquella ley para que todos los que quisieran estar en pacto con Él se comprometieran, estuvieran dispuestos a obedecerla. Después, como esa ley no era suficiente, porque Dios tenía algo mejor, envió a Jesús. Y a través de Jesús renovó el pacto, e hizo un mejor pacto. Es el pacto en la sangre. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Es el pacto en la sangre de Cristo. Ese es el pacto que hoy vamos a recordar a través del compartir la cena del Señor, el pan y la copa, que representan precisamente ese pacto. Jesús mismo lo dijo así: tomad, esta es la copa o la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Pero no solamente Dios hizo un pacto a través del sacrificio de Jesús, sino que lo hizo en ciertos términos. Y uno de esos términos es que Él quería que su palabra quedara escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para que se cumpla la voluntad de Dios? Para que realmente
esa palabra viva pueda quedar impresa en nosotros, grabada en lo más profundo de nuestro ser. ¿Hay algo? ¿Piensas que hay algo que podamos hacer al respecto? Porque si hay algo que podamos hacer, deberíamos de hacerlo. Porque queremos que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Todos sabemos que la voluntad de Dios es lo que reina en el cielo, en el reino sobrenatural, en el inmenso reino de Dios. Allí se hace su voluntad. El problema está en la tierra. Es que aquí no se hace la voluntad de Dios. El ser humano está en rebelión contra Dios. Sigue sus propósitos, sus propios designios, no los de Dios. Por tanto, Dios ha querido cambiar esa situación por medio de estos pactos. Y repito, uno de ellos, el último, por cierto, el último anunciado en Jeremías, capítulo 31, el último de esos pactos es: yo escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Cuando memorizamos la palabra de Dios, cuando la meditamos, cuando la digerimos, cuando la ponemos en práctica, eso es lo que estamos haciendo. Acuérdate de que el Señor nos enseñó a pedir que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra, de la misma manera que se hace en el cielo. Así que cuando colaboramos con el Señor para que esa palabra divina revelada que tenemos en la Biblia se imprima, se escriba en nosotros, entonces estamos haciendo su voluntad y estamos cooperando con Él en ese pacto. Estaba diciéndonos que hemos estado memorizando en estos últimos días acerca de la fe. No hemos memorizado muchísimos versículos, quizá unos 10 o 12, no sé. Pero hay muchísimos más en la palabra de Dios. ¿Por qué? La fe es un tema capital. La fe es tan importante como pueda ser el motor o la gasolina al coche que usamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo leemos en Hebreos, en la misma palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No porque Dios tenga algo contra tener más o menos fe, no. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Dios ya lo ha puesto en nuestro corazón. El asunto es que Dios ha puesto también leyes en la naturaleza. Si no las cumplimos, no obtenemos ciertos resultados. Por el contrario, si las seguimos, si las obedecemos, entonces también la cosa va a funcionar mejor, nos va a ir mejor. Dios ha puesto las leyes para nuestro bien, para nuestro beneficio. Esto es importante. No las ha puesto solamente para que estemos limitados, no. Es bueno tener límites, es importante tener límites, es conveniente tener límites. Pero la intención principal de Dios no es limitarnos, es bendecirnos. Dios quiere derramar su bendición por medio de sus leyes. La fe es una de ellas. La fe es una ley de poder, es una ley transformadora. Es una ley de energía. Todo lo que viene de Dios es derramado por medio de la fe. Así que cuando leemos que sin fe es imposible agradar a Dios, es que no vamos a poder caminar mucho con Dios
no vamos a poder participar de sus bendiciones si no aplicamos la fe. Es importante que entendamos esto. Así que este tema es capital en la Escritura y debe serlo en nuestra vida. Tenemos que seguir creciendo en la fe, tenemos que seguir fundamentándonos en la fe. La misma palabra de Dios también nos asegura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe y la palabra están estrechamente conectados. Todo el plan de Dios, especialmente en este último pacto, el pacto de la sangre, el pacto de la Escritura, ese pacto depende de la fe. Si no creemos en Jesucristo, si no creemos en la palabra de Dios, nos quedamos fuera de ese pacto. Así de importante es el asunto de la fe. Ahora, cuando hablamos de creer en Jesús o creer en la palabra de Dios, también tenemos que considerar que es necesario el poder, necesaria la energía, la capacidad para llevar a cabo y llevar a cumplimiento lo que Jesús nos dice. No podemos esperar simplemente oír y que eso no se transforme en acción. Necesitamos oír, creer y obrar. En consecuencia, actuar. Porque la fe sin obras está muerta en sí misma. No tiene capacidad, no tiene vida, no tiene acción. ¿Por qué? Porque no es una fe viva. Es una fe intelectual. Es una fe fría. Es una fe aparente. Necesitamos el poder de Dios, la energía de Dios, el Espíritu de Dios. Necesitamos la verdad, la convicción, el convencimiento de que aquello que oímos es la verdad que debe ser vivida, aplicada. Todo eso tiene mucho que ver con lo que Dios deposita en nuestros corazones por medio de su palabra, que va a producir una fe transformadora. Ahora, ¿cómo vamos a saber si nuestra fe realmente es de ese tipo? Es una fe santa, una fe celestial, es una fe divina. Solo hay una forma de saberlo, que es probándola. Tenemos que analizarla, tenemos que ponerla a prueba, tenemos que ver si es o no es. Tengo abierta la Biblia en el libro de la carta de Santiago, que empieza así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. La prueba de vuestra fe. La fe tiene que ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? Por medio de pruebas. Por tanto, Dios ha puesto en esta escuela de la vida suficientes pruebas para que quizá nos saltemos algunas, porque cuando vemos la dificultad venir, por lo general corremos para escaparnos de esa dificultad. Pero no nos vamos a poder escapar de todas. Queramos o no, acabaremos metidos en la prueba. Dios lo ha hecho así porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo va a ser probada? Bueno, se va a ver cómo reaccionamos estando en medio de las pruebas. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? ¿Cómo enfrentamos las dificultades? No hay forma de escaparse de todas las dificultades.
Es más, si queremos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, vamos a pasar por muchas. Ya solo el hecho de decidir que vamos a seguir a Cristo ya nos va a poner a prueba. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, él había pasado cantidad de pruebas. Era un experimentado en pruebas. ¿Sabes? El libro de Isaías, cuando profetiza acerca de Jesús, en ese famoso capítulo 53, que es algo así como la descripción de los sufrimientos de Cristo, nos dice de Jesús, nos dice del Mesías, que sería experimentado en quebrantos. ¿Qué título es ese? Experimentado en quebrantos. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús iba a pasar por tantas pruebas que iba a poder recibir el doctorado, el máster de pruebas, de quebrantos, de tener que afrontar muchas situaciones que eran difíciles, de tener que confrontar el mal, de tener que experimentar que las cosas no funcionaban como en el cielo. Y por tanto eran difíciles y estaban en contra del propósito de Dios. Pablo escribió estas palabras: y cualquiera que sea fiel a Jesucristo recibirá persecución. Ya el hecho de decir, Señor, yo voy a ir detrás de ti, yo voy a seguirte, ya nos enfila, nos enfoca hacia las pruebas. Recibir persecución es una de esas pruebas. Quizá las persecuciones que nosotros hayamos experimentado nos hayan hecho cierta mella. Hay personas que dejaron de evangelizar porque no pasaron la prueba. Dijeron, Señor, yo voy a hablar de ti. Pero cuando fueron y comenzaron a predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, quizá con un familiar, un amigo del trabajo, no sé, con cualquiera, encontraron resistencia. Quizá incluso se rieron del creyente que con toda su buena fe dijo, yo tengo que hablar de mi Señor. Y se encontraron con persecución, burla, menosprecio, rechazo. Y este pobre hermano, esta pobre hermana, que no estaba suficientemente fuerte, fundamentado en la fe, quizá dejó de hacerlo. Quizá se quedó herido, se quedó sintiéndose que le faltaba fuerza, le faltaba consistencia, fundamento. La persecución nos prueba, como las dificultades. Nosotros experimentamos hasta el día de hoy, creo yo, pequeñas persecuciones. No hemos experimentado grandes pruebas, grandes persecuciones. Algunas sí, pero no del calibre que otros hermanos están sufriendo en el mundo. ¿Sabes el precio que tienen que pagar los hermanos cristianos en Corea del Norte, por ejemplo? ¿Sabes que si se descubre que tú eres cristiano, se te acabó tu vida normal? Porque te van a quitar de donde estás y te van a llevar a un campo de trabajo y te vas a quedar prisionero durante años allí, trabajando para el Estado, sin dinero, sin las comodidades que tenías. Este es el precio que tienen que pagar algunos hermanos por predicar el Evangelio en ciertos lugares donde hay una fuerte oposición.
¿Cómo estaría tu fe si eso te ocurriera? Si aquí somos incapaces de superar las pequeñas pruebas, ¿cómo nos enfrentaremos a otras mayores? Es por eso que la palabra de Dios nos insta a crecer en la fe. Crecer en la fe. Necesitamos reforzarnos en nuestras convicciones, seguir aprendiendo, obedeciendo, practicando, porque es la única forma de mantener la fe viva y fortalecida. Si no nos atrevemos a practicar más lo que creemos, si no nos atrevemos a hablar más de aquello que se supone que sea nuestra fe, nuestra convicción, si no estamos dispuestos a llevar la verdad del Evangelio, entonces, ¿cómo vamos a crecer en la fe? Es imposible. Siempre lo tendremos pendiente. Será una asignatura suspensa, reprobada, que no hemos superado, que no hemos aprobado. Mandamos a nuestros hijos al colegio por esa misma razón, porque queremos que se fortalezcan en conocimiento. Pero ¿cómo se va a comprobar eso si no hay pruebas, exámenes? No todo vale. Hay que aplicarse, hay que ser diligentes, hay que esforzarse. Dios espera que su pueblo sea el pueblo de la fe. Pero no solo porque venimos y estamos con los hermanos y pasamos un buen tiempo en el Espíritu, en una situación relativamente fácil, cómoda. Sí, ahora quizá haga un poco más de frío, pero por lo general estamos aquí en buenas condiciones, ¿cierto? Y estamos sentados, lo cual no es una posición difícil de llevar. Lo que nos fortalece no es solamente escuchar la palabra. Hay que dar el siguiente paso, que es obedecerla. Y cuando la obedecemos es cuando empiezan las pruebas. Y eso es necesario para lograr tener la capacidad suficiente para avanzar en la vida cristiana. ¿Podemos comprender esto? La fe tiene que estar activada en nosotros. No podemos decir que creemos o que nuestra fe es madura si no hemos practicado la confianza. La confianza. La fe y la confianza son lo mismo. Solo que la fe es algo así como la energía, la gasolina o la electricidad que utilicemos en el vehículo, pero de poco nos servirá si no arrancamos el motor y vamos a alguna parte. ¿De qué nos sirve tener un vehículo estacionado en el garaje de la casa o donde sea? Ahí lo tenemos estacionado. Y tenemos gasolina y tenemos motor. Y lo podemos usar, pero no lo usamos. ¿Qué vamos a lograr con eso? Es como si no lo tuviéramos, ¿cierto? Casi que sería mejor no tenerlo, porque mientras lo tengas vas a estar pagando impuestos. Así que mejor no tenerlo que tenerlo y no usarlo. Así, la fe nos es dada para ir a alguna parte. ¿Y a dónde vamos? A donde Dios quiera que vayamos. Y eso requiere confianza en Dios. La Biblia está llena de pruebas realizadas en hombres, mujeres de fe. Ahí tenemos el capítulo 11 de Hebreos, que está lleno del tema. ¿Qué pasó con los creyentes? Tenemos a Abraham, que es considerado el padre de los creyentes.
¿Por qué es considerado el padre de los creyentes? Es porque él tuvo que seguir confiando en medio de las dificultades. Todos nosotros, como personas, tenemos necesidades. Es algo básico. ¿Quién no tiene necesidad? Para empezar, ¿cuántas veces al día tenemos que comer? ¿Cuántas horas tenemos que dormir? Podríamos ir enumerando todas esas necesidades que son naturales y todos las tenemos. Los creyentes, cuando tenemos una necesidad, por lo general oramos, ¿no es cierto? ¿Por qué oramos? Oramos porque queremos activar nuestra fe y queremos confiar en Dios, queremos, porque sabemos que estamos en sus manos y que todo está en sus manos. Y por tanto, pedimos a Dios que Él nos ayude en nuestras necesidades. ¿No te ha pasado? ¿Qué te pasó cuando te quedaste sin trabajo? Seguramente oraste, incluso le pediste a otros que oraran por ti. Es una necesidad y queremos cubrirla. Y entonces activamos nuestra fe. ¿Qué pasa si no nos llega el trabajo? ¿Qué pasa si esa necesidad que nos está acuciando no se cumple? No la vemos realizada. ¿No es probada nuestra fe? ¿No es la oportunidad para la duda? ¿No es la ocasión para que empecemos a darle vueltas a la cabeza? Oye, ¿qué falla aquí? ¿De verdad Dios me oye? ¿Por qué Dios no me da lo que necesito? Son tiempos de prueba, son momentos para ser probados. Y Dios muchas veces retrasa su palabra, no porque no tengamos fe. Retrasa el cumplir eso que hemos pedido en nuestra oración, no porque no hayamos creído en el Señor, sino porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Sabes cuáles son los niños más impacientes? Todos los niños son impacientes, ¿eh? No estoy diciendo que hay niños que no sean impacientes. Todos los niños son impacientes. Pero hay unos más impacientes que otros. ¿Sabes cuáles son los más impacientes? Aquellos que no han pasado pruebas. Cuando el niño viene y te pide algo y tú dices, claro, hijo, y enseguida se lo das. Viene otra vez. Sí, toma. Y no solamente le das eso, sino más. Es lo que pasa en nuestra cultura, es lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo recuerdo de niño, cuando llegaba a estas fechas, ¿no?, que han pasado de los Reyes Magos, era la gran ocasión para los niños de poder pedir algo, porque antes que ni siquiera podíamos pedirlo, porque no había. Estoy hablando de la posguerra. Sí, así de viejo soy. No me quejo. De hecho, estoy contento de haber pasado épocas diferentes de escasez, porque sé lo que significa ser probado en las necesidades. El mismo apóstol Pablo decía, he tenido que aprender o he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Crees que es bueno o no? Los niños más impacientes son aquellos que no han pasado las pruebas. Lo tienen todo a pedir de boca. Y algunos enseñan que Dios es así, que Dios tan pronto como le pides, ahí lo tienes, hijo mío, que no te falte de nada. Y Dios no es así.
No es porque Él está esperando que a ver si sufres un poquito. No, no. Dios no se enfoca en el sufrimiento, Dios se enfoca en tu edificación y la mía. Dios está esperando que nuestra fe sea fortalecida, pero no vamos a ser fortalecidos sin pruebas. Así que si Dios te hace esperar para recibir algo, ¿qué dice el apóstol Santiago? Alégrate. Uy, pero ¿cómo me voy a alegrar cuando estoy pasando necesidad? Bueno, alégrate porque en esa espera tu fe puede ser fortalecida. Tenemos tantos casos en la Escritura, empezando por Abraham. Por eso es llamado el padre de los creyentes. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para ver cumplidas las promesas que Dios le había dado? Para Abraham era una necesidad profunda el tener descendencia. Pero su mujer era estéril. ¿Qué podía hacer? Ahora él oraba y el Señor le respondía y le decía, mira, Abraham, te voy a cambiar el nombre a Abraham por esta razón, porque tú vas a ser padre de naciones. Vas a tener tantos hijos que vas a repoblar la tierra. ¡Qué promesa! Y eso estando casado con una mujer estéril. Así que a veces Dios va directamente al grano, a nuestra fe. ¿Estás dispuesto a creer lo que yo tengo para ti? ¿Estás dispuesto a creer por encima de la realidad que está delante de ti? Porque ¿cuál es tu realidad? ¿Cómo vas a tener hijos? Pero lo que yo tengo para ti es ser padre de naciones. Y Abraham dijo, pues amén. Amén. Pero ¿cuándo iba a ser eso? Pasaron los años, y más años, y más años. Algunas veces nuestra fe se rinde con tanta facilidad, ¿verdad? Porque hemos orado por algo y no llega. Y bueno, será la semana que viene, o el mes que viene. Y si ya pasan meses, decimos, será el año que viene. ¿Y qué pasa si no es el año que viene? Será el siguiente. Y si no, hoy han pasado 5 años, bueno, pues será en el próximo lustro, el próximo milenio. Y a veces, cuando estamos en medio de la prueba, entonces decimos, bueno, vamos a ver, aquí algo falla, porque a lo mejor es que yo no estoy haciendo algo. Y así razonó Sara, la mujer, porque ella decía, bueno, pero está claro que yo sigo sin concebir, por tanto, a lo mejor es que tenemos que hacerlo de otra manera. Y entonces ella pensó que, bueno, como el que va a tener los hijos es Abraham, pues le daré a mi sierva para que los tenga ella, que él los pueda tener a través de la... Y entonces tuvieron un hijo. Vaya. ¿Y en qué problema se metió? Así que ahí tenemos lo que podríamos considerar una calificación. ¿No crees que tenemos calificaciones, que hay un tribunal que nos pone nota? Bueno, un día estaremos delante de ese tribunal y se abrirán los libros a ver qué nota teníamos cuando estábamos pasando por ciertas pruebas. ¿La pasamos de verdad o la suspendimos?
¿La superamos con notable o con un aprobado peladillo? ¿O con un sobresaliente? ¿Cómo pasamos la prueba? Porque en este caso, Abraham y Sara, porque tenía que ser entre ellos dos, ¿verdad? No pasaron la prueba. Y porque no pasaron la prueba, vinieron pruebas mayores. Y aquel hijo de la esclava se volvió en una prueba más grande. Cuando somos nosotros los que queremos hacer las cosas, en vez de confiar en Dios, entonces no superamos la prueba, sino que la empeoramos. Y Dios tuvo que decirle a Abraham, Abraham, suspendido. No es por ahí, es que el hijo que yo te quiero dar es con Sara. Y Abraham, ¿cómo debió de sentirse? Vaya, llevo esperando 20 años y no pasa nada y ahora vamos y metemos la pata y ¿ahora qué? Hay que esperar más. Y tuvieron que esperar. Y aunque Dios le había dicho a Abraham cuando él tenía 75 años, deja tu parentela, deja tu casa, vente tú, vente con tu familia y yo te voy a mostrar una tierra que será tuya y de tu descendencia. Pero el hijo que Dios le había prometido llegó cuando tenía 100 años. Así que tuvo que esperar 25 años para ver ese hijo. Ahora tú tienes un hijo con 100 años y bien, vas a ver a tu hijo, pero claro, los 100 años de Abraham no son los 100 años de ahora. Pero ya era mayor. No era un chaval, precisamente. Entonces, ¿qué iba a ver Abraham? ¿Iba a ver las naciones? Porque Dios le había dicho que de él saldrían naciones, pero ¿las vería? Desde luego en este mundo no. Entonces la prueba de nuestra fe no es solamente para esta tierra, es para la eternidad. Nuestra fe tiene que crecer al nivel de la eternidad. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos porque va a haber muchas cosas que tú has pedido o que tú has deseado que nunca las vas a recibir en este mundo. Nunca. No lo digo para desanimarte, hay otras que sí las verás en este mundo, pero hay otras que no. Quizás las necesidades que estás viviendo ahora, las necesidades básicas sí las vas a ver cubiertas, porque si no ya te irías de este mundo. Y Dios quiere que estés aquí, porque esta es la escuela suya para ti. Así que vas a estar aquí mientras puedas aprender. Pero ¿qué te va a pasar? Que Dios no solo va a poner en ti necesidades, va a poner en ti deseos. Las necesidades nos ponen a prueba, pero también los deseos. Porque hay cosas que tú vas a querer realizar que las podrás realizar en su día o que no las podrás realizar. Y tú vas a pasar por pruebas a través de ver esos deseos no cumplidos. Y vas a tener que aprender a seguir confiando, incluso si no los ves cumplidos. ¿Me explico? Porque eso va a suponer también una prueba para tu fe. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a confiar en Dios? Ahora, la Escritura que nos dice que no serán avergonzados los que confían en Él. No seremos avergonzados por confiar en Dios. No importa si hemos visto cumplidos esos deseos o no.
nunca seremos avergonzados por haber confiado en Él. ¿Cómo? Porque lo que Él tiene para nosotros en la eternidad es muchísimo más grande, más perfecto, más maravilloso, más satisfactorio que cualquier cosa que hayamos soñado, deseado, esperado, etc. Dios va a rebasar todas tus expectativas. Ese deseo que tú has tenido de lograr grandes éxitos, de alcanzar no sé qué quieres alcanzar, todo eso es un juego de niños en comparación con lo que Dios tiene preparado para ti, pero no será ahora, será en la eternidad, porque esta escuela en la que estamos ahora no es para ahora. Claro, te va a venir muy bien ahora si tú practicas los principios que estás aprendiendo. Pero esta no es una escuela para ahora solamente. Es una escuela para la eternidad. Así de importante es que nos fortalezcamos en la palabra, nos fortalezcamos en fe, pasemos las pruebas, sigamos confiando, sigamos aprendiendo, porque Dios nos está preparando para un reino eterno que no tendrá fin, en el que tú y yo vamos a formar parte y vamos a estar glorificados a la imagen de Cristo. Y eso va a superar todas tus necesidades, todos tus deseos, todas tus expectativas. Va a ser mucho más grande, más importante que las cosas de este mundo que son para Dios infantiles. Hasta los más grandes logros que tú puedas pensar son infantiles para Dios. Una de las cosas que pinchó mucho mi ego, que me afectó positivamente, pero en principio me hizo un impacto muy grande. Después de estar yo pasando una crisis grande en mi vida, por problemas en casa, de enfermedad, de muchas dificultades, teniendo que resolver muchos problemas y no teniendo tiempo, no teniendo capacidad, con los niños pequeños, algunos de ellos muy pequeños todavía, con 5 hijos, siempre tienes trabajo. Y cuando no tienes, o cuando tu esposa está enferma, como pasaba en aquella época, ahora también, pero gracias a Dios, todo eso se supera. Y en momentos de desesperación, yo recuerdo, no lo puedo olvidar, una tarde, cuando estaba en ese punto de no entender qué está pasando porque se estaban acumulando los problemas. ¿Sabe? El apóstol Pablo en 2 de Corintios, léete el capítulo 1 de vez en cuando, léelo de vez en cuando, de 2 de Corintios, porque ahí el apóstol está hablando de las cosas que ha pasado. Y describe con pocas palabras algo tremendo, que es: tuvimos sentencia de muerte y perdimos toda esperanza de conservar la vida. ¿Qué forma, no? ¿Qué manera de expresar una situación? Pablo pasó por eso. Y no en una ocasión, sino en varias ocasiones. No solamente pasó por la amenaza de muerte, fue apedreado hasta la muerte. Así que él también fue experto en quebrantos, experimentado en quebrantos. Y Dios permite que pasemos por situaciones
que nos resultan un callejón sin salida, ¿sabes? Que no podemos, no hay donde huir, no hay donde escapar. Y si no viene la solución de arriba, pues no viene de ninguna parte. Y yo recuerdo en aquella situación, algunos de vosotros ya habéis escuchado esto, pero yo recuerdo en aquella situación estar al lado de mi esposa llorando porque no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo iba a salir de esa situación. Y lo voy a resumir en pocas palabras, pero recuerdo cómo el Señor entró en la habitación y me tomó y me metió en algo que para mí era incomprensible. Y de pronto estaba, no sabría cómo explicarlo con palabras, pero estaba dentro de Él, dentro de Dios, experimentando en mí todo lo que Dios experimenta. Y de pronto estaba viendo toda la perfección, toda la plenitud de Dios, toda la maravilla que es Dios, lo que Él siente, lo que Él piensa. Y te digo que eso pinchó mi ego y mi fe. Por supuesto, yo me sentí muy mal conmigo mismo. Porque yo sabía que era un pecador y Él era todo perfecto, todo perfección. No solamente era perfecto, era totalmente inocente. Y comenzaron a derribarse muchas cosas dentro de mí. Entre otras cosas, me di cuenta de que todo lo perfecto, lo que nosotros vemos perfecto, nuestros grandes logros, nuestras cosas más espirituales incluidas, por ejemplo, nuestra alabanza, nuestra adoración, en realidad para Dios son como ya sabes, cuando tienes un niño pequeño y te viene con un papel que ha pintarrajeado y te lo da en la mano y con toda ilusión, porque lo ha hecho con tanta ilusión y quiere que lo veas porque se siente tan satisfecho de lo que ha logrado hacer con ese bolígrafo o ese lápiz de color o lo que sea que ha usado, y te lo pone en la mano y te lo regala con toda la ilusión del mundo. Y tú lo miras y dices, esto es un cuadro de Picasso. Cuadro abstracto. Pero ¿qué haces tú con el niño? Lo alabas, ¿verdad? Y le dices que qué bien que lo hace, ¿verdad? Y me di cuenta en ese momento, cuando el Señor me tomó, me di cuenta de que lo que yo consideraba más perfecto, mejor hecho, era eso para Dios. Nuestras mejores obras para Dios son muy tiernas, pero no tienen nada que ver con su perfección. Nada que ver. No esperes agradar a Dios con tus logros, con el cumplimiento de tus sueños y deseos. No vas a agradar a Dios con eso. Dios te va a amar por gracia. Dios va a verte como nosotros miramos a ese niño pequeño lleno de gracia
que no logra, no tiene capacidad para hacer lo que quiere hacer. ¿Me explico? Por eso estamos bajo la gracia de Dios. Y por eso es todo por gracia, por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Y entonces crecemos. Entonces nos fortalecemos. Y entonces seguimos desarrollándonos para el futuro, para lo que Dios tiene para nosotros por delante. Estamos teniendo el inmenso privilegio de estar en su escuela. Eso es una gracia tremenda, porque muchos habrán deseado estar y no lo han podido hacer, porque no han tenido fe suficiente. Voy a terminar con dos escrituras que están en el Evangelio de Lucas. El apóstol Pedro, como sabemos, era una persona muy valiente, muy impetuoso, muy entregado, muy dado a dar la cara. Él pensaba que se podría comer el mundo. Además era un discípulo de Jesús, pues ¿dónde mejor posición podía estar? ¿Con quién mejor podría estar? Así que él estaba dispuesto a lo que fuera. Y cuando Jesús iba a ser entregado, celebró la Pascua con los discípulos, como sabemos, la cena pascual. Y Jesús les estaba diciendo a los discípulos que había llegado el momento del pacto, el pacto en su sangre. Que incluso había un traidor entre ellos, que le iba a traicionar y le iba a entregar en manos de los políticos y del sistema religioso de su época, judaísmo, que se iban a encargar de entregarlo a la muerte. Pedro estaba tan dispuesto que él dijo: Señor, yo doy la vida por ti. O sea, ¿qué hay que hacer? Aquí está mi espada, si hace falta no sé. Menos mal que no tenían bazocas en aquella época. Si no, Pedro hubiera llevado uno ahí debajo de él. La fe de Pedro iba a ser probada. Pero Jesús le dijo estas palabras: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, sacudiros como al trigo. Esto es lo que os va a pasar esta noche. Os va a dar una sacudida tan grande que va a remover todo lo removible dentro de vosotros. Pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Así de importante es la fe, que podemos atravesar cualquier tribulación, cualquier dificultad,
como le estaba pasando a los discípulos en ese momento, celebrando la Pascua. Y Jesús diciéndoles, ahora viene el derramamiento de mi sangre. Ya Pedro antes había sido probado con esto, porque Jesús les dijo en distintas ocasiones, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los gentiles y le azotarán y le insultarán, le castigarán, le llevarán a la muerte. ¿Te acuerdas en Mateo 16? Y Pedro dice que le reprendió a Jesús. Pedro le zarandeó a Jesús diciendo, no permitas que eso te pase a ti. Recuerda que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Pedro le estaba adoctrinando, tratando de enseñar a Jesús. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos en las manos de Dios. ¿Estamos en las manos de Dios, sí o no? Porque si no pensamos que estamos en las manos de Dios, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Estamos en las manos de Dios. ¿Nos pueden pasar tribulaciones, sí o no? ¿Crees que será puesta a prueba nuestra fe, sí o no? ¿Sí? ¿Eso es seguro? Eso es seguro. Que nuestra fe será puesta a prueba. Y más allá, quizá, de lo que hemos pensado. Como Pablo dijo, más allá de nuestras fuerzas. Pero si mantenemos nuestra fe firme, pasaremos la prueba. Podemos perderlo todo, pero si mantenemos nuestra fe, si conservamos nuestra fe, superaremos cualquier prueba. ¿Lo creemos? Así que es tiempo de cultivarla. Es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Es tiempo de memorizar la palabra de Dios. Es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. Es tiempo de trabajar en nuestra fe, pasando las pruebas. No huyas de la prueba. Encárala con firmeza, sabiendo que el Señor intercede por ti para que tu fe no te falte. Y la superarás. Y te darán una buena nota en el tribunal. Y cuando el Señor venga y vayamos a su tribunal, allí estará escrito: prueba superada. Pruebas superadas. Amén. Señor, te damos las gracias por haber pasado tú la prueba, por haber ido a la cruz sabiendo que el resultado de tu sacrificio redundaría en nuestro bien, sabiendo que tú estabas abriendo el camino al Padre, que tú ibas a purificar nuestra mente, nuestro corazón por medio de tu amor, de tu palabra, de tu verdad y de tu sangre. Señor, muchas gracias. En esta mañana recordamos y queremos conmemorar, rememorar ese sacrificio tuyo, esa prueba máxima que tú aprobaste de una forma sorprendente, Señor. Que fuiste capaz de entregarte a la muerte por amor a nosotros. Que fuiste capaz de perdonar a aquellos que te mataban. Que fuiste capaz de mantenerte firme hasta el fin, confiando, para mostrarnos, Señor. Queremos aprender de ti, Jesús.